comienza Red Más Noticias. Iniciamos. Convertido en tormenta tropical, Bonnie llegó a San Andrés. El IDEAM y las autoridades de gestión del riesgo monitorean la situación. Aunque no hay reporte de damnificados, la alerta continúa en el archipiélago y se emitieron varias recomendaciones para la zona costera del Caribe. Sobre las 4 de la mañana de hoy viernes se empezaron a sentir las primeras gotas de lluvia acompañadas por ráfagas de viento que anunciaban el paso de la tormenta tropical por la isla de San Andrés. Recordemos que el sur del mar Caribe colombiano está la zona de confluencia intertropical. Recuerden que les habíamos comentado que cuando llegara al centro del mar Caribe se iba a alimentar de esa zona de confluencia intertropical que ha estado ahí y es un motor que mantiene elevando más aguas del océano y aumentando y alimentándose para luego estar descargándolo en su tránsito hacia Centroamérica. Las autoridades señalaron que como afectación material, hasta el momento solo se presentó el corte del servicio de energía y a causa de las ráfagas de viento, algunas viviendas han sido destechadas en un sector de la isla. Durante el día, los organismos de atención han funcionado con normalidad ante la emergencia. El hospital está activo, el CRUE está activo. Recuerden los números de tanto el CRUE, el 123, ha estado respondiendo puntualmente a todas sus llamadas. Con el paso de este fenómeno natural, se espera que los vientos alcancen una velocidad entre 65 y 120 kilómetros por hora. A eso se debe sumar que la altura de las olas puede llegar a los 3 metros. El centro de la tormenta se encuentra al sureste del sur de San Andrés. Aunque un 99% de las personas que están en la isla han acatado las indicaciones por parte de las autoridades, aún continúa el toque de queda en San Andrés. La gobernación indica que tanto los residentes como los turistas han acatado las medidas de seguridad como parte de la prevención frente a este fenómeno natural. Prorrogamos nuevamente, les digo, toque de queda hasta las 6 de la mañana, lo haré oficial y lo enviaré por todos los medios de comunicación, redes sociales. Se tiene previsto que esta tormenta tropical se dirija hacia las costas de México y Nicaragua. El cono de proyección indica que estará desplazándose hacia las costas de Centroamérica, transitará y cruzará hacia el océano. También es muy atípico. No podíamos bajar la guardia en la región Caribe colombiana, tanto marítima como continental, al igual que el centro y norte de la región andina. Hacia las 11 de la noche, hacia las 2 de la mañana, tuvimos unos complejos convectivos muy fuertes frente a las costas de Magdalena, del Sucre, de Bolívar, hacia el sur de La Guajira. La recomendación que hacen las autoridades es estar resguardado en un sitio seguro debido a la intensidad de la tormenta y en caso de presentarse alguna emergencia se debe buscar el refugio más cercano. El post sigue siendo muy delicado por todos los objetos que puedan estar, que puedan ser favorecidos en que vuelen objetos que puedan afectar la salud humana. En la isla permanecen restringidas todas las actividades marítimas y el acceso a las playas debido a la abundante nubosidad, tormentas eléctricas y la intensidad de la lluvia. Pues por el paso de la tormenta tropical en el Urabá antioqueño, las autoridades activaron diferentes frentes para monitorear los alcances que este fenómeno natural tenga. Desde ya rigen algunas restricciones. Santiago Campo, buenas noches. Jenner, televidentes, buenas noches. El no ingreso a las playas son algunas de las medidas con las que buscan las autoridades evitar todo tipo de tragedias en 4 municipios costeros del departamento de Antioquia. Y las fuertes lluvias y vientos ponen en aprietos a 4 municipios de Antioquia: San José de Urabá, Arboletes, Necoclí y Turbo. Las autoridades tomaron la decisión de suspender la navegación por las aguas del Golfo de Urabá durante las próximas 48 horas. Los vientos pueden ser del orden de 40 kilómetros por hora con ráfagas hasta de 70 kilómetros por hora. Esto, aunado a que esto trae nubes, una acumulación de nubes que pueden generar lluvias. Por su parte, el Departamento Administrativo confirmó que se va a realizar una reunión con los diferentes consejos locales de gestión del riesgo para definir las tareas y medidas a tomar durante este fin de semana. Los efectos hasta el momento son menores de los que esperábamos, pero pueden, digamos, de alguna manera estarse retrasando. Entonces, la alerta es más hacia el norte del departamento, hacia el Bajo Cauca y mucho más intensamente hacia Urabá.
Entonces allí están enfocadas las alertas y el apoyo listo a través del DAGRAN. Sin duda, Antioquia ha sido de los más afectados por estos fenómenos naturales. Durante esta semana, la temporada de lluvias dejó varios eventos en vías de Heliconia, Ciudad Bolívar, Betania, Anzá, El Santuario y Medellín. Los organismos de socorro atendieron inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. Las estadísticas de la Gobernación de Antioquia afirman que hay más de 170.000 personas afectadas y cerca de 4.000 viviendas que han tenido alteraciones por las constantes precipitaciones. Según el gobernador Aníbal Gaviria, por cuenta de las fuertes lluvias durante este año han muerto cerca de 43 personas. Dice el mandatario que esto representa el 30% de las muertes en todo el país. Desde la capital de Antioquia, para Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Muy bien, Santiago, gracias. Feliz noche. Entre tanto, la ola invernal deja más de 35.000 damnificados en la Mojana Sucreña por estas inundaciones. Con la campaña SOS Sucre se buscan donaciones de alimentos, de artículos de primera necesidad para ayudar a los afectados. Entre el agua permanecen los habitantes de la Mojana en Sucre, quienes se han tenido que enfrentar a las inundaciones que azotan la región por la intensa temporada de lluvias y el desbordamiento del río Cauca. Las autoridades se encuentran en máxima alerta y esperan que el paso del ciclón tropical Tu no agrave la situación en esta población. Tenemos una gran tragedia. Esta lucha contra la furia de la naturaleza que nos está dejando más de 35.000 familias damnificadas. Hemos hecho enormes esfuerzos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, pero es insuficiente. Ha sobrepasado nuestra capacidad y necesitamos la solidaridad de todos. El mandatario señaló que se logró gestionar con el gobierno nacional recursos por el orden de los 38.000 millones de pesos para la atención de los damnificados. Logramos concretar en un puesto de mando unificado con el gobierno nacional más de 38.000 millones de pesos que pronto llegarán para compensar a todos los pequeños agricultores y ganaderos que lo perdieron todo. Se han entregado ayudas humanitarias y se van a entregar más de 7.000 millones en ayudas humanitarias más. La gobernación también lanzó la campaña SOS Sucre, por medio de la cual buscan la donación de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para las familias damnificadas. Y la otra noticia del día, el dólar, que termina la semana con un precio al alza. Muchas personas pensaron que con el nombramiento de un ministro que tranquiliza los mercados, pues la divisa tendería a bajar, pero los eventos internacionales son más fuertes y parece que por el momento el dólar va a seguir siendo caro. Este viernes el precio del dólar siguió subiendo fuertemente y por momentos superó los 4.200 pesos, una cifra histórica. Sin embargo, cerró la jornada con un valor promedio de 4.199, que también es la más alta. Muchas personas pensaban que con la designación en el Ministerio de Hacienda de José Antonio Campo se calmarían los mercados, y en cierta medida así es, pero la situación internacional es otra cosa, y en este momento es lo que más incide. Los últimos movimientos del dólar al alza creo que se pueden atribuir más a variables exógenas a lo que está ocurriendo en la economía mundial, la inflación a nivel mundial, las altas tasas de interés. Todos los bancos centrales están subiendo tasas de interés, eso está haciendo caer la demanda. Los precios del petróleo se han caído, aunque se mantiene por encima de $100 el barril. Esa es una de las causas. ¿Por qué una caída del precio del petróleo aumenta el precio del dólar? En Colombia el 40% de las exportaciones dependen del petróleo y sus derivados. En la medida en que cae el precio del petróleo, eso implica menos dólares ingresando al país y por ende un aumento del precio del dólar. La decisión de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos hace más atractivo a los inversionistas llevarse hacia allí sus recursos, y los países emergentes sufren la salida de dinero. Y en la medida en que sube la tasa de interés, también eso hace más atractivo a los inversionistas internacionales la llegada de sus recursos al país del norte. Cuando aumenta la incertidumbre a nivel mundial, los inversionistas buscan activos refugio, y el principal activo refugio es el dólar. Esto implica un aumento en la demanda del dólar y por ende un fortalecimiento de esa moneda contra todas las demás monedas a nivel mundial, incluyendo por supuesto la colombiana. También el tema de la recesión en Estados Unidos, de la que cada día se habla más, tiene mucho que ver con el comportamiento de la divisa.
ya que el dólar es un activo refugio por excelencia. Estados Unidos se habría desacelerado un 1% en el segundo trimestre del año, y si tenemos en cuenta que en el primer trimestre del año Estados Unidos se había contraído un 1,6%, ya son 2 trimestres consecutivos, lo cual pues sugiere que la economía ya está en una recesión. Frente a ese panorama se espera que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés, y eso lo evalúan quienes manejan los mercados. Algunos analistas consideran que la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, algo que se veía venir, puede incluso ayudar a moderar su precio. Contribuye a que se modere esa presión alcista que estamos viendo en el dólar en estos momentos, ya que entre más altas tengamos las tasas de interés en nuestro país respecto a las tasas de interés que se encuentran en el resto de países del mundo, incentivará a que mayor inversión extranjera ingrese hacia nuestro mercado de bonos. La prensa económica señala que hoy los activos considerados riesgosos son objetivo de los vendedores, ya que las preocupaciones sobre la posible recesión pesan más que los que hay sobre la propia inflación, que es muy alta. Desde la base de antinarcóticos de la policía fue enviada hacia Estados Unidos en un avión de la policía, alias La Negra, la hermana del ex jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel. La mujer era pedida en extradición desde hace un año. Fue extraditada Nini Johanna Úsuga, alias La Negra, hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. En marzo de 2021, la DEA, la Interpol y la Fiscalía la detuvieron mediante notificación de circular roja. En ese entonces, la mujer fue requerida por distribuir grandes cantidades de cocaína que fueron enviadas a Estados Unidos. Pero la historia data de años atrás, cuando en diciembre de 2013 esta mujer fue capturada por lavado de activos al encontrársele en diferentes allanamientos una considerable suma de dinero. Sin embargo, 13 días después, con una boleta falsa de salida, se fugó de la cárcel El Pedregal en Medellín, siendo capturada en enero del 2014 en el corregimiento Altagracia, cerca a la ciudad de Pereira. En esta ocasión por los delitos de fraude procesal, falsedad de documento público y fuga de presos. El ministro de Defensa se refirió a la extradición de la hermana de Otoniel. Alias La Negra, que tiene responsabilidades por negocios de narcotráfico internacional, hoy fue extraditada, como serán extraditados todos aquellos que cometan ese tipo de delitos que tienen y que afectan otras naciones. Nini Johanna, además de tener como fachada salones de belleza y gimnasios para lavar dinero, era la encargada de organizar el envío de cocaína a través de lanchas rápidas desde Colombia hacia Centroamérica y de allí rumbo a Estados Unidos y Europa. Junto a la hermana de Otoniel, también fueron extraditadas 6 personas más, 2 de ellas exintegrantes de las FARC, quienes fueron los mayores constructores de semisumergibles artesanales para transportar cocaína desde Nariño hacia Panamá. En el Valle del Cauca se organiza una donatón liderada por la Secretaría de Salud Departamental para recolectar ayudas para los sobrevivientes del incendio de la cárcel de Tuluá, registrado la madrugada de este martes. Son más de 90 personas las que permanecen en este establecimiento carcelario que necesitan abrigo, que necesitan implementos de aseo. El llamado que hacen las instituciones es a la solidaridad para brindarles bienestar a estas personas privadas de la libertad. Nosotros estamos muy preocupados por la situación dramática que están viviendo 90 personas que quedan vivas y sus familias. En ese incendio se perdió lo poco que podían tener las personas detenidas de la libertad en ese lugar. No tienen con qué cambiarse, no hay una toalla, no hay una cobija. Entonces estamos pidiendo solidaridad y compasión. El departamento del Valle del Cauca con sus recursos ha hecho una compra de colchonetas y estamos buscando unas toallas y los kits de aseo, pero no tienen con qué cambiarse. Solidaridad. La policía del Departamento del Atlántico se encuentra en alerta máxima por el plan pistola del Clan del Golfo, que ya deja 3 uniformados asesinados. Las autoridades en el Departamento del Atlántico se encuentran en alerta máxima ante el plan pistola que anunció el Clan del Golfo por la finalización del gobierno del presidente Iván Duque y que ya ha dejado 3 uniformados asesinados en la región. El Clan del Golfo, el ELN y actores armados ilegales declaran lo que ellos llaman y denominan la despedida de Duque. Es una alerta a nivel nacional. El Departamento Policial Atlántico no ha sido ajeno a esta amenaza y a esta alerta y tenemos toda la oferta institucional de nuestra inteligencia, nuestra policía judicial, todo el componente de policía uniformada para anticipar y estar a la ofensiva, precisamente para contener, lograr neutralizar las amenazas criminales que se puedan presentar en el departamento. El uniformado señaló que todas las capacidades están a la ofensiva para evitar atentados y repeler cualquier intención de este grupo criminal. La amenaza es nacional
es latente y no vamos a bajar la guardia. Estamos precisamente a la ofensiva y vamos detrás de ellos. Según reportes de la Policía del Atlántico, en lo que va corrido del año han sido capturados 15 presuntos miembros del Clan del Golfo en los municipios del departamento, entre cabecillas de la estructura y delincuentes de base dedicados al microtráfico y la extorsión. La Alcaldía de Bogotá y el DANE presentaron los resultados de la cuarta encuesta multipropósito. El estudio revela un aumento histórico en la conexión a Internet. Además, muestra que los hogares son cada vez más pequeños y que la pandemia afectó seriamente la salud mental de los encuestados. Según la cuarta encuesta multipropósito realizada por el DANE y la Secretaría de Planeación, en 107.000 hogares de Bogotá y de 21 municipios vecinos, la conectividad a Internet pasó de un 67,2% en el 2017, año de la última medición, a un 80,7% para el año pasado. Las políticas que hemos implementado en el distrito frente a conectividad, frente a todo lo que tiene que ver con que los ciudadanos tengamos acceso a Internet, la entrega de las más de 110.000 tabletas con conectividad. Pese a la pandemia, la pobreza multidimensional que mide las privaciones de los hogares en trabajo, salud, educación, vivienda y condiciones de la niñez se mantuvo estable. En 2017 se situó en un 5,2% y en 2021 en 5,5%. Mientras aproximadamente el 19% de los hogares urbanos en Bogotá reportaba sentir que sus condiciones de vida eran regulares, aquí estamos viendo a más del 24% en esa situación. El 38,4% de los encuestados aseguró que enfrentó la pandemia gastando sus ahorros. Persisten problemas en el déficit cualitativo en vivienda asociados a problemas de humedades en las paredes de muchas de las personas que habitan en localidades como San Cristóbal, Antonio Nariño, Tonjuelito del suroccidente, suroriente de Bogotá. La encuesta también reveló que el 28% de los bogotanos padecieron de ansiedad, miedo, preocupación y depresión por culpa de los confinamientos. Los indicadores en seguridad en Bogotá, aunque tienden a mejorar, la percepción de los ciudadanos frente a sus condiciones de seguridad también nos preocupa. Se evidenció que el número de personas que integran un hogar es menor. Pasó de 3,0 en el 2017 a 2,8 en el 2021. Un aumento de la jefatura femenina en los hogares en Bogotá, lo que nos permite direccionar nuestras políticas públicas en materia del sistema del cuidado. Caminar, con un 45,9%, es el medio más utilizado para ir a estudiar. Los datos recolectados serán utilizados para la toma de decisiones de la alcaldía en cuanto a política pública. Muy bien, pues esta encuesta multipropósito que realiza el DANE para la administración distrital es un elemento clave para fijar los derroteros de las políticas públicas de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una encuesta que detecta evolución estructural. La última observación de esa encuesta se había hecho en el 2017, la más reciente que estamos registrando el día de hoy y que se va a conocer el día de hoy es para el año 2021. Agarra la pandemia y muestra por lo tanto los efectos de la pandemia en distintas dimensiones que tienen que ver con esos componentes estructurales. Ustedes ya vieron el resultado para la conectividad. Evidentemente la pandemia aceleró la conectividad en el distrito, entre otras cosas porque fue una manera de poder lidiar con las restricciones de los niños para ir a los colegios. Afortunadamente se avanzó de manera decidida en ese frente. Fabián también nos mostraba los resultados sobre pobreza multidimensional. ¿Qué es ese cuento de pobreza multidimensional? Hay una pobreza que registra el DANE periódicamente, que es la pobreza monetaria, la que depende del nivel de ingreso. Esta multidimensional depende de otras dimensiones más estructurales: vivienda, salud, educación, lo que tiene que ver con las circunstancias de vida de la gente y que está en gran medida asociado con políticas públicas, por ejemplo, salud y educación. Y esa pobreza multidimensional, ya nos los decía Fabián en la nota, se mantuvo bastante estable prepandemia y pospandemia, alrededor del 5,5%. ¿Eso qué es respecto al resto del país? Tengan presente lo siguiente: pobreza multidimensional en Bogotá, año pasado 5,5%, insisto. En Colombia es de alrededor del 16%. Bogotá está bastante avanzada en ese frente, producto en gran medida de las políticas públicas. Pero no solo eso es relevante.
también hay dos características de los hogares que han evolucionado en los últimos 4 años. La primera de ellas nos la mencionaba también Fabián: mujeres cabeza de familia, el número o el porcentaje de hogares que tienen como una mujer en condición de cabeza de familia. En el caso de Bogotá es 46%. Eso es mayor que el nivel de mujeres cabeza de familia que ha registrado el DANE para todo el país, que es el 40% de los hogares colombianos tienen a una mujer como cabeza de familia. En el caso de Bogotá es 46%. Eso es, desde un punto de vista comparativo, pues muy sobresaliente, pero más sobresaliente y muy desolador el que la mitad de los hogares colombianos no tengan un jefe de hogar como un hombre, como cabeza de familia. En el caso de Bogotá, 46% mujeres y 54% hombres. Y un último dato que se alcanzaba a mencionar, pero no se dio el dato específico en la nota, y es el número de hogares unipersonales, es decir, constituidos por una sola persona, ha aumentado de manera notable en los últimos 10 años. Hace 10 años era 5,3% en el caso de Bogotá, ya vamos en 19,3%. Casi que 1 de cada 5 hogares en Bogotá está conformado por una persona única. La calificadora Standard & Poor's informó que mantiene la calificación internacional a largo plazo de Ecopetrol. De esta manera, se queda en BB+, con perspectiva estable, lo que significa que el riesgo de inversión es pequeño. La petrolera señaló que la calificación refleja la estabilidad de los resultados financieros de la compañía, en línea con el entorno favorable de precios. También el flujo de caja que trae la incorporación al grupo de negocios en los que participa ISA, que adquirió el año pasado. Los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico se reúnen en México para mirar los avances en materia de reactivación económica y los desafíos frente a los riesgos globales. Se analizó la Agenda 2030 de la Alianza del Pacífico para ver cómo avanza la integración de los mercados de capitales y la promoción de más inversionistas institucionales en esos mercados, así como qué hacer para promover el emprendimiento en un momento en que hay tensiones geopolíticas, aún hay efectos de la pandemia y la inflación que no cede. Después de la vinculación de Singapur como primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, tenemos un trabajo en los temas de economía digital, particularmente tecnologías de cuarta revolución industrial y el sistema financiero, en los temas de financiamiento verde, recogiendo la experiencia de Colombia en taxonomía verde y la emisión de bonos soberanos verdes, y finalmente en armonización regulatoria alrededor de los temas financieros. El sector automotor se muestra como uno de los más dinámicos, según Fenalco y la ANDI. En el semestre se registraron más de 123.800 unidades. De acuerdo con el reporte de los gremios, el año pasado el sector se destacó entre los más dinámicos, ya que hace parte de una cadena de encadenamientos productivos, el comercio y una red de talleres que generaron más de 500.000 empleos. Este año se esperan ventas de 265.000 vehículos y 840.000 motocicletas. Un comportamiento altamente positivo de confianza del consumidor en la economía, de nuevas inversiones, de una importancia del vehículo particular y de la motocicleta como vehículos esenciales para los colombianos, para su trabajo, para elevar la calidad de vida. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $111.63 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.28. El índice MSCI Colcap aumentó 2,65% a 1.357 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 4.198 pesos con 77 centavos. El euro se negocia en 4.385 pesos con 49 centavos. La cifra es el 8,6% al que llega la inflación en la zona euro. Aumenta la presión al Banco Central Europeo para aumentar las tasas de interés. Este fin de semana, Cali tiene una celebración bastante dulce para todas las familias. Se trata del Festival de Macetas, que cada año se celebra en conmemoración del Día de los Ahijados. Cada año, el último fin de semana del mes de junio, Cali se llena de colores y dulces, ya que se realiza el Festival de Macetas, el tradicional regalo que los caleños le ofrecen a sus ahijados. A revolver azúcar con agua y mezclándola, entonces sacó como un melado y empezó a envolverlo en un palito.
Después tiene el palito, cogí un palo que le llamamos maguey, que empezó ella a ensartar sus dulcecitos allí, y desde esa fecha ella empezó a decorarlo con papelito de colores. Las macetas son una tradición que a través de los años se ha mantenido firme debido a la enseñanza de generación en generación. Un orgullo venir de una familia ancestral. Mi mamá me enseñaba a hacer el dulce, a elaborar los alfiniques, a construir la maceta como tal. Y es muy importante para nosotros que todo el país nos acompañe a llevar y a poder distribuir este conocimiento en todo el territorio. Cali tiene los brazos abiertos para que ciudadanos y turistas vivan una gran experiencia este fin de semana. Hay que invitar a todos los caleños, a Colombia en general, a que compren macetas, esta tradición del dulce de alfeñique. Son más de 100 puntos en toda la ciudad, 13 centros comerciales, Colina de San Antonio, Plazoleta de San Francisco, Boulevard del Río. No hay excusa para no abrazar esta tradición que nos llena de orgullo. Desde el año 2013, las macetas han sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, haciendo que se mantengan vigentes por muchos años más. A comer macetas. Y un patrullero de la policía de Carabineros protagonizó un acto heroico al asistir el parto de una mujer. El caso ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Con guantes azules, el subintendente de la policía de Carabineros, John Alexander Corredor Peña, recibió en sus brazos a una bebé. Un ciudadano se acerca allí a nuestro fuerte Carabineros de Sierra Morena, informando que su pareja sentimental estaba en trabajo de parto. Sin instrumentación y en el piso, el carabinero también logró proteger la vida de la madre. Nuestro funcionario, quien tiene la especialidad también de enfermero, llega rápidamente al lugar de residencia de estas personas y observa que la señora se encuentra en trabajo de parto, actúa rápidamente y gracias a esta gran acción pues se logra precisamente el nacimiento sano y vivo de esta bebé. Cuando llegó la ambulancia de la Secretaría de Salud, la bebé, que se llamará Deilimar López, estaba sana y salva. El carabinero posó para las fotos de rigor y recibirá un reconocimiento en su hoja de vida. Del mundo, el cambio climático ha aumentado el número de fenómenos meteorológicos en el mundo entero. En India se presentó un deslizamiento de tierra en el que la mayoría de las víctimas eran soldados que se encontraban trabajando en un proyecto ferroviario en el estado de Manipur. El ejército declaró que hasta el momento 18 personas habían sido recuperadas sanas y salvas, mientras que 15 reservistas y 29 civiles seguían desaparecidos. Un nuevo ataque a la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, deja al menos 20 personas muertas. Los misiles fueron disparados a primera hora de este viernes contra un edificio de apartamentos y un centro recreativo a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad portuaria, ubicada en el Mar Negro y que se ha convertido en un punto estratégico del conflicto. Horas después del ataque, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó que las tropas rusas no disparan a instalaciones civiles, es lo que ellos dicen, durante la invasión militar. Entre tanto, las fuerzas rusas aseguran que llegaron a las puertas de la ciudad de Lysychansk, último bastión bajo control de Ucrania en la región oriental de Lugansk. Y desde el 28 de junio se originó un incendio forestal en el sitio arqueológico de Yamancancha, dentro del santuario de Machu Picchu. Esta emergencia se da a raíz de la quema de hierba y escombros por parte de los agricultores, quienes preparaban el terreno para la siembra de nuevos cultivos. Por el momento se han controlado las llamas en el kilómetro 95 de la línea férrea a Machu Picchu, pero persisten focos de calor en la cabecera de las montañas, los cuales son inaccesibles. En promedio son alrededor de casi 20 hectáreas que se tuvo hasta el día de ayer, pero en horas de la mañana, en horas de la tarde, que se incrementó un poco, se va a hacer una nueva evaluación, son unas cuantas hectáreas más que se están incrementando. Y nos vamos a Tokio. La capital japonesa registró su temperatura más alta desde 1875. En el centro de la ciudad la temperatura alcanzó los 36,4 grados en medio de una ola de calor que enfrenta al país, que además se ha visto inmerso en una alerta energética que podría causar una posible saturación de la red de suministro. El pasado domingo el gobierno nipón emitió una alerta en la que advertía que se podrían producir cortes a lo largo de la semana e instó al ahorro energético
por parte de los ciudadanos. Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, 4.551 personas fueron llevadas a hospitales por insolación o por golpes de calor en todo el país durante la semana pasada, un promedio 4 veces mayor al del mismo periodo de hace un año. La Organización Mundial de la Salud pidió a Europa una respuesta urgente ante el aumento de la viruela del mono. El director del organismo para la región advirtió que los casos se han triplicado en las últimas 2 semanas e instó a los países a hacer más para garantizar que la enfermedad no se arraigue en el continente. Según los últimos datos, Europa contabiliza unos 4.500 contagios de viruela del mono, el triple que a mediados de junio, una cifra que además corresponde a 90% de los contagiados registrados en todo el mundo. Sin embargo, la OMS considera que por el momento el virus no constituye una emergencia internacional. Y de nuevo hay preocupación en el Vaticano por la salud del Papa Francisco. El máximo jerarca de la Iglesia Católica no asistió a un evento que tenía programado con una delegación de la comunidad judía. Empeoró el dolor en su rodilla. Esto fue lo que informó la oficina de prensa del Vaticano. Empeoró el dolor en su rodilla. El sumo pontífice ha cancelado en los últimos meses otros eventos debido a las afecciones en los ligamentos de su rodilla que lo aquejan desde hace varios años. Desde Washington, María Molina. Caos en el aeropuerto de Estados Unidos a pocos días de la celebración de la independencia, el próximo lunes 4 de julio. Adicionalmente, una encuesta de Gallup reveló que el nivel de orgullo de los estadounidenses ha descendido en los últimos años. María Molina, buenas noches en Washington. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es fin de semana de 4 de julio, empieza el puente del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Esto será el lunes 4 de julio, que es cuando las personas aprovechan para sacar todo el orgullo de ser estadounidense y celebran con barbecues, con fuegos pirotécnicos. De hecho, aquí en la ciudad de Washington habrá, como todos los años, una gran caravana en donde se estarán haciendo desfiles mostrando ese orgullo patrio. Pero es un fin de semana también bastante caótico en cuanto a viajes, porque decenas de miles de personas se estarán desplazando de un punto a otro y pues incluso es cuando más viajeros está previsto que se desplacen desde niveles de antes de la pandemia, pero será caótico, digo, porque hay por lo menos 1.500 vuelos ya cancelados y se espera que pueda haber muchos más. Varias cosas que están afectando esto y es las condiciones meteorológicas y el hecho de que muchos pilotos o personal de vuelo no pueden presentarse al trabajo a última hora por temas relacionados con la pandemia, con los contagios que todavía siguen abundando y la gente se tiene que ausentar del trabajo por este motivo. Pero además de esto, pues también hay un dato bien interesante en este Día de la Independencia y es la cantidad de norteamericanos que se sienten muy orgullosos de ser de este país. En este año, a diferencia de años anteriores, solamente el 65% se siente extremadamente orgulloso o muy orgulloso de ser estadounidense, versus otros años, como en el año 2004, cuando el 91% de los habitantes de este país se sentía o orgulloso o extremadamente orgulloso de haber nacido en Estados Unidos o de haber sido nacionalizado. Pues son cifras bien interesantes teniendo en cuenta la coyuntura, cosas que están afectando pues obviamente la inflación, todos los temas relacionados con todo lo que ha sucedido últimamente con la pandemia, el cansancio en general de la sociedad. Así que es un fin de semana atípico, pero de muchas celebraciones también aquí por el 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Es toda la información desde Washington. Regreso la próxima semana con ustedes. Continuamos en esta segunda hora en nuestra emisión central y la noticia está con el dólar que termina la semana con un precio al alza. Muchas personas pensaron que con el nombramiento de un ministro que tranquiliza los mercados, pues la divisa tendería a bajar, pero los eventos internacionales son más fuertes y parece que seguirá el dólar caro. Este viernes el precio del dólar siguió subiendo fuertemente y por momentos superó los 4.200 pesos, una cifra histórica. Sin embargo, cerró la jornada con un valor promedio de 4.199, que también es la más alta. Muchas personas pensaban que con la designación en el Ministerio de Hacienda de José Antonio Campo se calmarían los mercados, y en cierta medida así es. Pero la situación internacional es otra cosa, y en este momento es lo que más incide. Los últimos movimientos del dólar al alza creo que se pueden atribuir más a variables exógenas a lo que está ocurriendo en la economía mundial, la inflación a nivel mundial, las altas tasas de interés. Todos los bancos centrales están subiendo tasas de interés
Eso está haciendo caer la demanda. Los precios del petróleo se han caído, aunque se mantiene por encima de $100 el barril. Esa es una de las causas. ¿Por qué una caída del precio del petróleo aumenta el precio del dólar? En Colombia el 40% de las exportaciones dependen del petróleo y sus derivados. En la medida en que cae el precio del petróleo, eso implica menos dólares ingresando al país y por ende un aumento del precio del dólar. La decisión de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos hace más atractivo a los inversionistas llevarse hacia allí sus recursos y los países emergentes sufren la salida de dinero. Y en la medida en que sube la tasa de interés, también eso hace más atractivo a los inversionistas internacionales la llegada de sus recursos al país del norte. Cuando aumenta la incertidumbre a nivel mundial, los inversionistas buscan activos refugio y el principal activo refugio es el dólar. Esto implica un aumento en la demanda del dólar y por ende un fortalecimiento de esa moneda contra todas las demás monedas a nivel mundial, incluyendo por supuesto la colombiana. También el tema de la recesión en Estados Unidos, de la que cada día se habla más, tiene mucho que ver con el comportamiento de la divisa, ya que el dólar es un activo refugio por excelencia. Estados Unidos se habría desacelerado un 1% en el segundo trimestre del año, y si tenemos en cuenta que en el primer trimestre del año Estados Unidos se había contraído un 1,6%, ya son 2 trimestres consecutivos, lo cual pues sugiere que la economía ya está en una recesión. Frente a ese panorama se espera que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés, y eso lo evalúan quienes manejan los mercados. Algunos analistas consideran que la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, algo que se veía venir, puede incluso ayudar a moderar su precio. Contribuye a que se modere esa presión alcista que estamos viendo en el dólar en estos momentos, ya que entre más altas tengamos las tasas de interés en nuestro país respecto a las tasas de interés que se encuentran en el resto de países del mundo, incentivará a que mayor inversión extranjera ingrese hacia nuestro mercado de bonos. La prensa económica señala que hoy los activos considerados riesgosos son objetivo de los vendedores, ya que las preocupaciones sobre la posible recesión pesan más que los que hay sobre la propia inflación, que es muy alta. El dólar ha alcanzado su máximo nivel histórico. Recuerden ustedes que el máximo histórico que había tenido anteriormente se había dado en el mes de mayo del 2020, es decir, apenas iniciando la pandemia. Después tuvo oscilaciones, volatilidad y no había vuelto a tocar ese techo hasta el día de hoy, que volvió a superar el máximo histórico. Y nosotros el día de ayer estábamos analizando dos noticias que parecía que podían atenuar esta tendencia alcista del dólar. Una, la designación de José Antonio Ocampo como nuevo ministro de Hacienda, que decíamos que le da una calma al mercado en la medida en que saben exactamente los agentes económicos que es una persona con experiencia, que es una persona con sapiencia desde el punto de vista económico, que sabe manejar el Congreso para pasar potencialmente una reforma tributaria y que fuera de eso tiene el peso específico propio para interlocutar de manera directa de tú a tú con el presidente electo Gustavo Petro. Todas esas características que deberían haber calmado el mercado, pero la segunda noticia que estábamos dando ayer, el aumento inédito en este siglo del Banco de la República de 1,5% de sus tasas de interés hasta llegar a 7,5%. Y esos dos factores, decíamos, quizás atenuaban este aumento, esta carrera alcista del dólar. Pero el entorno internacional no es propicio y el entorno internacional señala tres cosas. La primera de ellas, la probabilidad cada vez más alta de que haya una recesión en Estados Unidos. ¿Y eso cómo se mide cuando hay recesión? Cuando hay 2 trimestres consecutivos de contracción de la economía. El primer trimestre la economía de Estados Unidos se contrajo 1% y los cálculos ya señalan que en el segundo trimestre se habría contraído un poco más de 1%. 2 trimestres consecutivos, palabra recesión en todos los medios de comunicación, y eso asusta, por supuesto, y hace que los capitales vayan a donde hay lugares seguros, esencialmente Estados Unidos, esencialmente el dólar. Pero fuera de eso, si en Colombia se están aumentando tasas de interés, en Estados Unidos también se están aumentando tasas de interés de manera cada vez más acelerada para atajar la inflación. Eso también atrae capitales para que se vayan a Estados Unidos y eso evidentemente se está sintiendo en este momento. Y el tercer factor lo veíamos en la nota. Si bien el petróleo se recuperó hoy un poco más de 2%, el petróleo variedad Brent, que es el relevante para Colombia, sigue estando ahí en la cuerda floja por esas noticias de una posible recesión cada vez más probable
en Estados Unidos. Y eso, como lo veíamos en la nota, por parte del comentario del director de FEDesarrollo, debilita la posición del peso colombiano. Así estamos nosotros, confiando en que en Colombia las bases sean cada vez más sólidas para la economía colombiana y para su futuro, pero en un entorno internacional incierto, adverso por momentos y que jala la tasa de cambio hacia arriba. Convertido en tormenta tropical, Bonnie llegó a San Andrés. El IDEAM y las autoridades de gestión de riesgo monitorean la situación. Aunque no hay reporte de damnificados, la alerta continúa en el archipiélago. Se emitieron varias recomendaciones para la zona costera del Caribe. Sobre las 4 de la mañana de hoy viernes se empezaron a sentir las primeras gotas de lluvia acompañadas por ráfagas de viento que anunciaban el paso de la tormenta tropical por la isla de San Andrés. Recordemos que el sur del mar Caribe colombiano está la zona de confluencia intertropical. Recuerden que les habíamos comentado que cuando llegara al centro del mar Caribe se iba a alimentar de esa zona de confluencia intertropical que ha estado ahí y es un motor que mantiene elevando más aguas del océano y aumentando y alimentándose para luego estar descargándolo en su tránsito hacia Centroamérica. Las autoridades señalaron que como afectación material, hasta el momento solo se presentó el corte del servicio de energía y a causa de las ráfagas de viento, algunas viviendas han sido destechadas en un sector de la isla. Durante el día, los organismos de atención han funcionado con normalidad ante la emergencia. El hospital está activo, el CRUE está activo. Recuerden los números de tanto el CRUE, el 123, ha estado respondiendo puntualmente a todas sus llamadas. Con el paso de este fenómeno natural, se espera que los vientos alcancen una velocidad entre 65 y 120 kilómetros por hora. A eso se debe sumar que la altura de las olas puede llegar a los 3 metros. El centro de la tormenta se encuentra al sureste del sur de San Andrés. Aunque un 99% de las personas que están en la isla han acatado las indicaciones por parte de las autoridades, aún continúa el toque de queda en San Andrés. La gobernación indica que tanto los residentes como los turistas han acatado las medidas de seguridad como parte de la prevención frente a este fenómeno natural. Prorrogamos nuevamente, les digo, toque de queda hasta las 6 de la mañana, lo haré oficial y lo enviaré por todos los medios de comunicación, redes sociales. Se tiene previsto que esta tormenta tropical se dirija hacia las costas de México y Nicaragua. El cono de proyección indica que estará desplazándose hacia las costas de Centroamérica, transitará y cruzará hacia el océano. También es muy atípico. No podíamos bajar la guardia en la región Caribe colombiana, tanto marítima como continental, al igual que el centro y norte de la región andina. Hacia las 11 de la noche, hacia las 2 de la mañana, tuvimos unos complejos convectivos muy fuertes frente a las costas de Magdalena, del Sucre, de Bolívar, hacia el sur de La Guajira. La recomendación que hacen las autoridades es estar resguardado en un sitio seguro debido a la intensidad de la tormenta y en caso de presentarse alguna emergencia se debe buscar el refugio más cercano. El post sigue siendo muy delicado por todos los objetos que puedan estar, que puedan ser favorecidos en que vuelen objetos que puedan afectar la salud humana. En la isla permanecen restringidas todas las actividades marítimas y el acceso a las playas debido a la abundante nubosidad, tormentas eléctricas y la intensidad de la lluvia. Pues el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, que es Eduardo José Angulo, habló sobre el paso de la tormenta tropical Bonnie en la isla de San Andrés. Afirmó que sobre la medianoche este fenómeno natural habrá abandonado el archipiélago. Ángela Serrano, la saludo, buenas noches. Jenner, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Yo me encuentro al occidente de Bogotá, en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en donde está ubicado el 4º puesto de mando unificado para dar seguimiento y monitoreo constante a la tormenta tropical Bonnie, que está atravesando el suroeste del Caribe a vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Y el director de la Unidad Nacional, Eduardo José González Angulo, estuvo dando declaraciones y dando en medio de todo un par de tranquilidad para San Andrés, que es la zona que podría verse más afectada con esta tormenta, diciendo que para la medianoche de hoy se espera que Bonnie ya esté en su paso por Nicaragua, dejando San Andrés, y también diciéndonos cómo se va a comportar esta tormenta en las próximas horas. Escuchemos lo que dijo.
El IDEAM nos ha dado toda la información pertinente sobre lo que ha sucedido en el día y lo que sucederá en las próximas horas. Vemos cómo la tormenta tropical se aleja de San Andrés, se aleja de Providencia. Hacia la 1 de la tarde estaba a una distancia de 151 kilómetros y a las 7 de la noche la tenemos aproximadamente a 220 kilómetros y hacia la 1 de la mañana se estima que estará a 329 kilómetros. Según el reporte más reciente del IDEAM, para la noche de hoy se esperan importantes lluvias, vientos, tormentas eléctricas en San Andrés. Sin embargo, no ha habido mayores afectaciones en el archipiélago y esto fue lo que dijo Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres al respecto. No hemos tenido ninguna persona que haya perdido la vida, no hemos tenido heridos, han habido algunas afectaciones muy leves en San Andrés y todo está siendo atendido por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Se espera que para la noche de hoy ya Bonnie termine su paso por el archipiélago de San Andrés. Jenner, usted tiene más noticias en estudio. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Gracias. Nos vamos a noticias de la política y es que por cuenta de las redes sociales se produce una nueva polémica que demuestra los inconformismos en el pacto histórico. Ahora por la posible llegada del ex candidato presidencial Carlos Amaya al Ministerio de Agricultura. Karina Soler, buenas noches. ¿Y qué ha dicho Carlos Amaya? Así es, Jenny, televidentes, un numeral como con Amaya no fue el centro de atención y de las tendencias que ocuparon los primeros lugares a nivel nacional. Y es que con este numeral se decía que Carlos Amaya, ex candidato presidencial por la Centro Esperanza, podría llegar a ocupar el cargo de ministro de Agricultura. Y recordemos que al interior del pacto histórico hay una persona muy cercana a este gremio y se trata de César Pachón, por lo que Amaya tuvo que salir a desmentir esto y decir que él no aspira a ningún cargo burocrático, sino por el contrario, considera que es tiempo de estar en familia. En esta etapa de gabinetología son varios los nombres que han llegado al sonajero del gobierno del pacto histórico. Y es que en las últimas horas una de las tendencias fue con Amaya no, la cual hablaba de la posible designación de Carlos Amaya como nuevo ministro de Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro. Y ante estos rumores, el senador del pacto histórico, Gustavo Bolívar, salió al paso. Admiro la generosidad de Petro Gustavo para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia, pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa. Con Amaya, no. Ante los señalamientos de insultos y varios ataques que fueron alimentados por numeral con Amaya no, el exgobernador de Boyacá se pronunció desmintiendo que vaya a ser el ministro de Agricultura y criticando al senador Bolívar. Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del pacto histórico, debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerle eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden quemar. También salieron a la defensa de Amaya y a los señalamientos de Bolívar diversos miembros del Partido Verde, entre los que se encuentra el senador Antonio Sanguino, quien hace parte de los equipos de empalme del gobierno de Gustavo Petro. Con todo respeto por algunos amigos del pacto histórico, pero no puede desatarse un ataque despiadado contra un destacado dirigente verde como Carlos Amaya a partir de un rumor, un chisme o una conjetura. Mi abrazo solidario a él. Y es que ante la controversia y la posibilidad de una fractura entre uno de los miembros más cercanos al presidente Gustavo Petro, Bolívar manifestó. Con interpretaciones tendenciosas sobre mis tweets, tratan de probar una fisura entre Petro Gustavo y yo. No existe. Permanezco leal a Petro y a la causa. Solo he hecho peticiones respetuosas para que no se excluya a los luchadores de siempre y no se entregue el país a los corruptos. Esta no es la primera vez que Gustavo Bolívar sale a manifestar su inconformismo. Tras el encuentro entre el presidente electo Gustavo Petro y Uribe, dijo que sí a la reconciliación con perdón social, pero no judicial. Y es que los temas de gabinetología generan todo tipo de controversia, pero en los gremios también hay divisiones. FECODE, la CUT y hasta la CGT presentan divisiones en estos momentos por 3 puntos principales. El primero de ellos es porque quieren hacer parte del gobierno. El segundo es porque no fueron llamados al empalme. Y el tercero es porque quieren mantener independencia. Pero el punto central es porque el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, tras su salida del país a tomarse un descanso, se reunió con Rodolfo Hernández, su mayor contrincante en segunda
vuelta y con el expresidente Álvaro Uribe, lo que muchos toman como tiempo de reconciliación, pero más allá de reconciliación es que los que más lo acompañaron en el tiempo de campaña presidencial se sienten a un lado del presidente electo de los colombianos. Una nueva fracción de FECODE se conoce, esta vez en cabeza de William Velandia, quien denuncia un golpe de Estado al interior de la organización tras el regreso a la presidencia de Nelson Alarcón. Aunque todos en FECODE están de acuerdo en su simpatía por el nuevo gobierno, la pelea parece ser sobre quiénes deben tener interlocución directa con la nueva administración nacional. El acta no la conocimos, solo se leyó por exigencia nuestra cuando nos comunicaron que había nuevo presidente, Nelson Alarcón. A la fecha no hemos recibido respuesta a la solicitud de esta acta, lo cual se configura en un golpe de Estado, pues no votaron los cargos ni fuimos notificados de alguna reunión para hacer dicho proceso. Tras este supuesto golpe de Estado le preguntamos a Nelson Alarcón, quien ahora funge como presidente, si es verdad o no, y este nos contestó. No hay ni hubo ningún golpe de Estado. Pero no solo en el gremio de los educadores se presentan fracturas, también se vive lo propio en la CUT, quienes piden independencia y autonomía, pues esta no se hipoteca. La CUT apoyará al nuevo gobierno en todas las medidas y acciones que estén dirigidas a beneficiar a la nación, a los trabajadores y a la población en general. Igualmente, en uso de su autonomía e independencia, se opondrá a cualquier medida que atente contra los intereses de las clases trabajadoras y los intereses de la nación. La llegada de la izquierda al poder fue celebrada por todos los movimientos sindicales, pero irónicamente está llevando a peleas internas en medio del empalme, que está subiendo de tono y solo llevan 3 días de empalme en solo 20 reuniones con ministros y directores salientes. Y es que en medio de controversias terminan 3 días de reuniones, más de 20 reuniones. Recordemos que así está el empalme. Son 23 sectores y más de 190 entidades las que tendrán que reunirse entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. El próximo martes se reunirá el DAPRE, el DPS y el DANE para así terminar esta primera etapa de empalmes. Ingrid Karina Soler, desde la sala de redacción, regresamos a estudio con más información. Muy bien, Karina, gracias, feliz noche. Y mientras tanto, el ex candidato presidencial, estamos hablando de Rodolfo Hernández, reapareció en sus redes sociales. El ingeniero aseguró que Gustavo Petro le pidió perdón y confirmó que busca la personería jurídica para su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Rodolfo Hernández habló por primera vez después de haber perdido las elecciones. Uno de los primeros cuestionamientos a los que respondió fue por su abrazo con quien fuera su contendor Gustavo Petro. Y apenas me vio, me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme, perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo. Pues yo me quedé sorprendido y yo lo abracé, me abrazó y yo no creo que eso tenga nada de malo. También le contestó a quienes lo criticaron por haber aceptado la derrota. Con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara, que impugnara la elección, nadie trajo una prueba. Miren, aquí hay una focorera. Mírenla. Esto es facilísimo. Yo había podido activarla. ¿Qué pasa si se activa esto? Hay violencia. Hernández confirmó que buscará la personería jurídica para la Liga de Gobernantes Anticorrupción y si se la dan irían con candidatos propios a las elecciones regionales. Como tenemos los 10.604.000 votos, nos toca hacer un recorrido ante el Consejo Nacional Electoral muy similar a lo que hizo Petro y a lo que hicieron los Galán, para poder avanzar en ese paso. El ingeniero anunció que se posesionará como senador, aunque advirtió que no sabe cuánto tiempo estará en el Congreso, pues le han recomendado que aspire a otros cargos de elección popular. Y siguen los desertores del nuevo liberalismo. El ex candidato al Senado de la República, Carlos Alfonso Negret, renunció al partido, que es liderado por los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán. El ex defensor del pueblo aseguró que las decisiones de los directivos de la colectividad han sido erradas, así las califica él, y calificó como un desastre electoral, que esa fuerza no haya alcanzado ni siquiera el umbral en las elecciones a Congreso. Negret también aseguró que al interior del partido hay imposición de criterios personales y criticó que las reuniones se hicieran de manera virtual.
El director de Nuevo Liberalismo, que es Juan Manuel Galán, respondió que no son una empresa familiar y que nunca se han impuesto decisiones. El presidente de Perú, Pedro Castillo, atraviesa una nueva crisis política después de renunciar a su partido, Perú Libre, el mismo que lo ayudó a llegar al poder. Ahora a este se le declara en oposición, este partido se declara en oposición a su gobierno. Aseguran que está implementando un modelo neoliberal perdedor y que incumple sus promesas de campaña. A través de este comunicado, el pasado 28 de junio, Perú Libre, el partido del presidente peruano Pedro Castillo, pidió su dimisión tras llegar a un acuerdo unánime de dicha agrupación, su comisión política y la bancada. Una decisión que aseguran se tomó por el incumplimiento de sus promesas de campaña, pero también por incentivar la ruptura de la colectividad, fracturar la bancada del Congreso y promover el surgimiento de dos facciones paralelas dentro del partido. Es necesario resaltar que las políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral y menos con el programa e ideario del partido, implementando el programa neoliberal perdedor. Tras la solicitud del mandatario presentó su renuncia irrevocable y a través de sus redes sociales publicó el documento que le presentó al Jurado Nacional de Elecciones para desligarse del partido liderado por Vladimir Cerrón. Hoy he presentado mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando e impulsando los grandes cambios del bicentenario en un país democrático y junto a todos los peruanos. Según manifestó el congresista y vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, Perú Libre dejará el oficialismo y ahora pasará a ser oposición. La lupa en Red Más. Ante el difícil momento que atraviesa el presidente Pedro Castillo en Perú, nuestra lupa se posa hoy en entender qué pasó, en qué momento la luna de miel que tenía con su partido, que lo llevó a ser presidente, empezó a convertirse en ruptura. Y por supuesto, ¿qué viene ahora en materia de gobernabilidad? La más reciente renuncia irrevocable del presidente peruano Pedro Castillo a su partido político Perú Libre luego de que éste se lo pidiera no es más que un capítulo de su oscura gestión. Aunque el partido tomó la decisión tras acusarlo de dividir la colectividad e incumplir sus promesas de campaña, expertos señalan que la razón de fondo sería un rifirrafe entre el mandatario y Vladimir Cerrón, presidente del partido. La disputa entre Castillo y Cerrón es la pelea entre dos gavillas distintas que se disputan el botín del Estado. Han estado peleando por quién ocupa cuáles ministerios, cuáles entidades públicas, y eso es lo que ha llevado a esta pelea y a esta salida de Castillo del partido de Cerrón. Una lucha por cuotas de poder sería entonces lo que ocasionó el desgaste en la relación, que además ha generado que ambas partes usen medidas de presión para tratar de chantajearse el uno al otro, más en un momento en el que el Congreso comenzó otra vez a diseñar un plan para sacarlo del poder y cuando la Fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias y organización criminal. Yo encuentro que esto es una medida de presión del partido para con Pedro Castillo, para dejarlo solo, para hacerle sentir que depende de esos 16 votos que tiene en el Parlamento para mantenerse como presidente de la República y no terminar preso. Las elecciones regionales y municipales también juegan un papel importante en la decisión que tomó Perú Libre en medio de la baja popularidad del mandatario. Cerrón quiere ahora ganar un espacio político en las elecciones municipales y regionales y ser el abanderado de las reformas maximalistas que el presidente no ha implementado. De tal manera que necesita tomar distancia y necesita decir, Castillo fue el traidor, yo no. Sin embargo, expertos señalan esta no parece ser una ruptura definitiva, sino más una estrategia política. Un presidente que está desesperado porque muy probablemente si lo vacan al día siguiente termina preso, es capaz de aliarse hasta con el diablo, ¿no es cierto? Entonces, me queda claro que si se presentase una moción de vacancia hoy, Cerrón se volvería a sentar con Pedro Castillo y le diría, muy bien, yo no voy a apoyar la moción de vacancia, pero a condición tú implementas esto, me das este y este ministerio. Eso no implica, sin embargo,
que esta ruptura sea definitiva. Desde el primer día han estado en estas disputas y ahora continúan en ellas, pero ambos están en el mismo barco y saben que si el barco se hunde, se van a hundir los dos. Una estrategia que viene desde que Castillo entró a Perú Libre, pues básicamente este era una carta del partido para llegar al poder, sacando provecho de la crisis de partidos, de corrupción y de polarización que enfrenta el país. Pedro Castillo no tenía partido porque era un invitado en Perú Libre. Perú Libre era un partido que estaba liderado por Vladimir Cerrón, un gobernador regional preso por actos y condenado por actos de corrupción. No tenía equipo económico, no tenía ninguna de las posibilidades, digamos, de ofrecer un gobierno de centro con cierta estabilidad. Una historia a la que parece todavía le falta otro capítulo debido a la necesidad mutua en materia política entre Castillo y su expartido. Vean ustedes cómo se desenvuelve la crisis política en el Perú. El partido Perú Libre, que fue el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, le pidió hace apenas unas cuantas horas a Pedro Castillo que renunciara a ese partido. ¿Argumentando qué? Argumentando que estaba traicionando su ideario, que se había movido de la izquierda hacia el centro, que le estaba haciendo distintos tipos de transacciones a parlamentarios de otros partidos y que en últimas no estaba cumpliendo lo prometido. Y solo pasaron unas cuantas horas para que Pedro Castillo dijera, bueno, pues renuncio al partido. ¿Cómo así que Pedro Castillo, que hace apenas un poco más de un año era un virtual desconocido, hace 15, 18 meses un virtual desconocido en la política peruana y que llegó a ser candidato de Perú Libre y llegó a ser presidente por menos del 0,5% de diferencia frente a Keiko Fujimori, llevado en los hombros por parte del partido Perú Libre y, por supuesto, Vladimir Cerrón, el creador, fundador y director del partido Perú Libre, renuncia a ese partido? Pues renuncia por dos razones. La primera de ellas la hemos cubierto extensamente en esta nota, porque hay de por medio esas pujas de poder. Vladimir Cerrón prácticamente manejaba el gobierno en los primeros 3 o 4 meses de Pedro Castillo a través de Guido Bellido, quien era en ese momento su jefe de gabinete. Pedro Castillo, que nunca había ocupado un cargo público, empezó poco a poco a conocer cómo funcionaba la presidencia, quiénes podían ser aliados, quiénes no, y terminó saliendo de Guido Bellido para decir, aquí no me van a manejar a mí el gobierno, con razón o sin razón, pero lo terminó sacando. Y allí empezaron las fracturas entre Vladimir Cerrón, quien era el poder detrás del trono, y Pedro Castillo, y se fueron ampliando un poco más cuando empezó a pasar el segundo gran fenómeno. Los mandatarios que se hacen elegir con agendas extremas de izquierda o de derecha, poco a poco se van moviendo al menos un poquito hacia el centro para ganar gobernabilidad en el Parlamento. Decíamos hace apenas 2 días que Gabriel Boric en Chile se está moviendo un poco hacia el centro y ya la gente de la izquierda se la está cobrando. Y en el caso de Pedro Castillo se mueve un poco hacia el centro y Vladimir Cerrón y Perú Libre se la empiezan a cobrar. Entonces ese cobro consiste en decir, usted nos traicionó, usted no va más con nosotros. Pero ojo, que Perú Libre, que arrancó con 37 parlamentarios, se le han ido saliendo los parlamentarios también. Ustedes vean en la nota, hoy tiene 16, que no es poca cosa, pero no es el partido que tenía el poder de más del doble de parlamentarios cuando fueron elegidos. Y ahora está por verse si Pedro Castillo, caracterizado por su inexperiencia, por su improvisación, por su inseguridad, por no conocer la gestión pública, se va a poner en manos de otros parlamentarios más hacia el centro del espectro político o si va a terminar negociando con Vladimir Cerrón cualquier tipo de transacción de tipo burocrático para finalmente ganar gobernabilidad. Todo esto en medio de serias acusaciones de corrupción que también podrían sacarlo del poder. No la tiene fácil Castillo en Perú. Polémica ha generado la solicitud que hizo en las últimas horas el comisionado de la verdad Carlos Martín Beristain a los europarlamentarios para que se suspenda la ayuda militar a Colombia. Las organizaciones de oficiales en retiro pues advirtieron que el país necesita ese presupuesto. Ante el Parlamento Europeo, el comisionado de la verdad Carlos Martín Beristain hizo una solicitud que ha generado controversia en el país. Hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, no más ayuda militar, ¿no? Solo ayuda para la paz, no ayuda para fomentar la guerra. Esta no es lo que Colombia necesita. Colombia no necesita seguir en la misma dimensión de fortalecer un conflicto armado o una dinámica de la guerra, ¿no? Asociaciones de militares en retiro advirtieron que esta solicitud no tiene ningún sentido, pues la comunidad internacional brinda apoyo militar a otros países de la región.
Europa le da ayuda militar a Venezuela, España de manera particular, China de manera especial, Rusia de manera muy especial también. Claro que necesitamos la ayuda militar de Europa, de la OTAN, de los países europeos y por supuesto de los Estados Unidos. Desde el uribismo cuestionaron por qué un comisionado de la verdad está haciendo este tipo de solicitudes a la comunidad internacional. Carlos Martín Berzaín. ¿Quién es? Porque funge como representante del Estado colombiano para ir al Parlamento Europeo a exigir que no se apoye al ejército de Colombia. Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia son los dos comisionados de la verdad que viajaron a Europa a socializar el informe final sobre los más de 50 años de conflicto armado. Cualquiera diría que cuando un país ha firmado un acuerdo de paz, como lo firmó el gobierno colombiano como cabeza del Estado colombiano frente a las FARC hace ya 5 años, un poco más de 5 años, pues nadie más debería colaborar desde la perspectiva de cooperación militar internacional para la guerra. Sin embargo, el hecho de que Colombia haya tenido ese acuerdo de paz con sus bemoles, a trancas y a mochas, andando más o menos con dificultades, no quiere decir que hayan desaparecido las amenazas de seguridad para Colombia. Recordemos dos cosas fundamentales. La ubicación de Colombia es estratégica en el hemisferio, no solamente por lo que nos decían los viejos libros de geografía de primaria de la ubicación sobre los dos océanos, que no es cualquier bobada desde el punto de vista de seguridad, sino también por su proximidad al Canal de Panamá. Colombia es un territorio estratégico para todo el hemisferio y resulta que ese territorio estratégico tiene serios problemas de seguridad. No solamente estamos hablando del nororiente colombiano, la zona del Catatumbo, que está prácticamente vedada para el Estado colombiano. Recuerden ustedes el atentado al presidente Iván Duque cuando estuvo aterrizando en el aeropuerto de Cúcuta. No solamente eso, sino el suroccidente colombiano también con serias limitaciones para la presencia del Estado y fuera de eso algo gravísimo y delicado, la frontera con Venezuela, donde en la práctica funge una guerrilla binacional. Ataca en Colombia, se esconde en Venezuela. Ataca en Colombia, se esconde en Venezuela. Una disidencia de las FARC, la otra disidencia de las FARC y el ELN. Eso hace que el territorio colombiano, tan importante desde el punto de vista estratégico, esté permeado por el narcotráfico, esté permeado por la criminalidad, esté permeado por una guerrilla binacional. Y fuera de eso, en términos de armamento convencional, estamos en situación muy desigual frente a Venezuela. Durante los mandatos de Hugo Chávez se fortaleció Venezuela militarmente al punto que los expertos dicen que nos superan 8-1 en armamento convencional. Con semejantes amenazas, ¿será que el acuerdo de paz que hicimos nos basta para decir no, ya no necesitamos defendernos más y no necesitamos más ayuda de seguridad? Yo creo que Colombia sigue siendo un baluarte desde el punto de vista de la seguridad para la región, pero tremendamente frágil. Y creo que desde esa perspectiva la cooperación militar internacional no se puede desdeñar independientemente de lo que vaya a suceder con el próximo gobierno. Y hay escándalo en Valledupar. Un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al médico José Manuel Géneco, señalado como presunto responsable del homicidio de su esposa Mercedes de Géneco, en hechos ocurridos en San Andrés en octubre del año pasado. Un caso de uxoricidio fue el que reveló la Fiscalía al entregar detalles del asesinato que habría cometido José Manuel Géneco contra su esposa María Mercedes Géneco. Los hechos se presentaron el 5 de octubre de 2021. En ese entonces, el abogado Géneco le dijo a la Fiscalía que el día de los hechos, varios hombres intentaron entrar a robar a su casa y que fue uno de ellos quien asesinó a su esposa de un tiro en el estómago. Añadió en su declaración que en ese momento él subió a la habitación para bajar un arma traumática para defenderla, pero que cuando bajó ella ya estaba muerta. Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía determinó que nunca existieron tales delincuentes y que quien le disparó a María Mercedes Géneco fue su esposo. La Fiscalía capturó al abogado Géneco en el municipio de Ginebra, donde se encontraba disfrutando de un festival musical. La evidencia técnica presentada por la Fiscalía General de la Nación estableció que el abogado José Manuel Géneco Valencia sería el presunto responsable del homicidio de su esposa ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas. La investigación da cuenta que la mujer, mientras permanecía en la casa con su esposo, recibió un disparo que le causó la muerte. Así se desvirtuó la versión del hombre,
quien aseguró que delincuentes habrían intentado ingresar al inmueble y atacaron a la mujer. El ente acusador además entregó detalles pormenorizados de 3 pruebas que fueron contundentes para establecer que el asesino fue Génico. El material de prueba logró demostrar que la casa estaba protegida por una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños y que los 4 perros que se encontraban en el inmueble nunca alertaron sobre circunstancias extrañas. También se estableció que el señor Génico Valencia, al parecer, no atendió ni socorrió a la víctima. Asimismo, hay elementos que lo responsabilizan presuntamente de haber alterado la escena. El abogado José Manuel Génico fue detenido y llevado ante un juez de garantías para presentarle la evidencia técnica en la que se demostró que fue él quien cegó la vida de su esposa disparándole a una distancia poco más de 1 metro. Y mucha atención, que Red Más Noticias conoció que la defensa de Jonathan Torres, presunto asesino de Adriana Pinzón, firmará un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Torres, que es Jimmy Pepinoza, aseguró que el preacuerdo se firmaría el próximo martes a las 2 de la tarde en el búnker de la Fiscalía. Su cliente es el principal sospechoso de la muerte de la profesional, cuyo cuerpo fue encontrado en un matorral de la vereda Río Frío, en Zipaquirá. El preacuerdo busca una rebaja en la pena. Torres fue imputado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Desde la base de antinarcóticos de la policía fue enviada hacia Estados Unidos en un avión de la policía, alias La Negra, hermana del ex jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel. La mujer era pedida en extradición desde hace un año. Fue extraditada Nini Joana Úsuga, alias La Negra, hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. En marzo de 2021, la DEA, la Interpol y la Fiscalía la detuvieron mediante notificación de circular roja. En ese entonces, la mujer fue requerida por distribuir grandes cantidades de cocaína que fueron enviadas a Estados Unidos. Pero la historia data de años atrás, cuando en diciembre de 2013 esta mujer fue capturada por lavado de activos al encontrársele en diferentes allanamientos una considerable suma de dinero. Sin embargo, 13 días después, con una boleta falsa de salida, se fugó de la cárcel El Pedregal en Medellín, siendo capturada en enero del 2014 en el corregimiento Altagracia, cerca a la ciudad de Pereira. En esta ocasión por los delitos de fraude procesal, falsedad de documento público y fuga de presos. El ministro de Defensa se refirió a la extradición de la hermana de Otoniel. Alias La Negra, que tiene responsabilidades por negocios de narcotráfico internacional, hoy fue extraditada, como serán extraditados todos aquellos que cometan ese tipo de delitos que tienen y que afectan otras naciones. Nini Johanna, además de tener como fachada salones de belleza y gimnasios para lavar dinero, era la encargada de organizar el envío de cocaína a través de lanchas rápidas desde Colombia hacia Centroamérica y de allí rumbo a Estados Unidos y Europa. Junto a la hermana de Otoniel, también fueron extraditadas 6 personas más, 2 de ellas exintegrantes de las FARC, quienes fueron los mayores constructores de semisumergibles artesanales para transportar cocaína desde Nariño hacia Panamá. Y mucha atención, se conoció una nueva propuesta del presidente electo Gustavo Petro. Esta consiste en la creación del Ministerio Autónomo para la Policía Nacional, organismo que se encargaría de la seguridad y la paz. Seguramente esta iniciativa dará mucho de qué hablar. Un nuevo ataque a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, deja al menos 21 personas muertas. Los misiles fueron disparados a primera hora de este viernes contra un edificio de apartamentos y un centro recreativo a unos 80 kilómetros al sur de esta ciudad portuaria, ubicada en el Mar Negro y que se ha convertido en un punto estratégico del conflicto. Horas después del ataque, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó que las tropas rusas no disparan a instalaciones civiles durante la invasión militar. Entre tanto, las fuerzas rusas aseguran que llegaron a las puertas de la ciudad de Lysychansk, último bastión bajo control de Ucrania, en la región oriental de Lugansk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el más reciente ataque.
Era un edificio simple que albergaba a 160 personas comunes, civiles. Este ataque también destruyó un campamento de recreación absolutamente típico de una zona costera de este tipo. Esto es consciente, apunta deliberadamente al terror ruso y no a algún tipo de error o un ataque con misiles coincidente. 4 personas murieron. Un niño de 12 años fue asesinado. Desafortunadamente, el número de víctimas está aumentando.